Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. Apóyelos, porque esas son instituciones que no deben morir. Ojalá se resistan a morir, porque si es por el esfuerzo de los que regentan esa institución, no morirá. Y sé que la cristianísima formación de los buenos y buenas dominicanos y dominicanas hará posible que esta institución permanezca activa, con firmísima decisión de ayudar al prójimo más carenciado, repito, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Apóyalo. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia decisión suya, que es apoyar esa solidaridad de los salesianos con los jóvenes dominicanos para formarlos como ciudadanos útiles al país. Son jóvenes que están en alto riesgo, andan en total desamparo, y este es un sitio de formación para precisamente convertirlo en lo que deben ser, buenos ciudadanos. Avenida Independencia, perdón, casi esquina General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. También requieren de su apoyo. Bueno, yo voy a iniciar el programa saludando a una persona que tiene una solidaridad especial con este programa, porque es un fijo
telespectador de Al Final de la Tarde de hace mucho tiempo. Yo sé que él está recluido en su casa por un problema de salud que ya está en franca mejoría y pronto estará en la batalla, que es para el ingeniero Manuel Berito. Mi saludo especial de este programa al ingeniero Manuel Berito, que sé que está sentado en su asiento cómodamente en este diálogo que tenemos nosotros, porque aunque no podamos interactuar con nuestros telespectadores, pero lo que nosotros decimos aquí lo interpretan allá y lo aceptan allá como válido, porque saben que nosotros, valga la inmodestia, hablamos las cosas con el mismo interés, con la misma responsabilidad que lo hacemos en vivo, en cualquier sitio donde estamos. Así que mi saludo especial para el ingeniero Berito. Bueno, el presidente Abinader ha estado en la cumbre de Los Ángeles con una participación muy activa y eso está muy bien. Una interpretación, no una mala interpretación, sino una aviesa interpretación de las autoridades haitianas, creó una situación que se regó como pólvora en el país y obligó al gobierno dominicano a tener que emitir un comunicado negando lo que se había transmitido como noticia ya oficial. El equipo haitiano, o mejor dicho, el primer ministro haitiano, porque todos los haitianos son iguales, siempre han actuado de mala fe con respecto a los dominicanos, porque es un pueblo que está dolorido con la República Dominicana, por dos razones. Porque ellos se ven como inferiores a nosotros, pero han actuado con inferioridad con respecto a nosotros. Y como es una comunidad que es un injerto en la comunidad latinoamericana o iberoamericana, donde todos los países prácticamente, los países más importantes, tenemos una lengua con la cual nos identificamos todos, que es el español. Y los que no hablan español como el castellano actual, hablan el español como el castellano arcaico, que son los brasileños con su idioma portugués o luso. Todos los haitianos que han vivido con ese encono contra la República Dominicana y que hay que decir que también tienen envidia por la... Primero porque el territorio de nosotros está mejor cuidado que el de ellos y tiene más recursos, por lo menos recursos agua y árboles y terrenos de buena producción o capacidad productiva. Tenemos nosotros una serie de microclimas que nos favorecen, pues todo eso son razones para que los haitianos se sientan muy mal con respecto a los dominicanos. Entonces, los dirigentes de ese país hacen esfuerzos muchas veces por tratar de dañarnos, de perjudicarnos, no de ridiculizarnos, nunca nos van a ridiculizar, pero se han aprovechado todo el tiempo de esa debilidad que ellos entienden por su complejo de inferioridad con su negritud y su africanía típica para la América Latina, que nosotros no tenemos esas costumbres tribales. Haití, que se ve como un injerto en estas comunidades iberoamericanas, no hay duda que siente celo con la República Dominicana. Entonces ellos se aprovechan de esa situación de inferioridad
y de complejo de inferioridad, mejor dicho. Y entonces han vendido, a través del mundo venden esa condición de Haití y de pobreza y de negritud, la venden, y de africanía, la venden al mundo como que ellos son los sufridos de América. Y entonces vienen los apoyos, las solidaridades, las defensas de Haití, tratando de perjudicarnos a nosotros porque nos han catalogado de todo lo malo. Apatridia, genocidio, racismo, xenofobia, todo lo malo somos la República Dominicana. Entonces tenemos que actuar con esta gente, tenemos que actuar con mucha claridad, con mucha luz, donde quiera que tengamos que firmar o afirmar o confirmar situaciones de acuerdos con los haitianos. Nosotros hemos señalado aquí, yo no sé cuántas veces, lo que pasó en Roma en 1896, en aquel diferendo, siempre los haitianos interpretando sus tratados o los tratados a su manera y a su favor y a sus intereses. Entonces quisieron defender los terrenos que se habían herniado en el oeste, más de 5.000 kilómetros cuadrados, y en disputa eso se llevó a arbitraje al Vaticano. En el Vaticano el Papa León XIII fue el árbitro, egregio árbitro, y República Dominicana, que tuvo en representación más, yo diría la más digna, don Emiliano Tejera, que preparó ese trabajo que preparó don Emiliano, señores, sobre esas memorias, sobre los tratados y el derecho de la República Dominicana sobre su territorio, contra el hecho o el uti possidetis de los haitianos, aprovechándose de todas esas debilidades nuestras, captaron esos terrenos y se quedaron con esos terrenos y fueron a defenderlo al Vaticano, como se dice, a capa y espada, como de ellos. Bueno, son las cosas que han pasado, o de las pocas, o de las muchas cosas que han pasado con los haitianos. Pues el primer ministro haitiano pone a rodar una información que se regó como pólvora en República Dominicana, repito, y el gobierno tuvo que recogerla rápido. Que República Dominicana, el presidente Abinader se había comprometido a que Haití regularizara a sus inmigrantes en República Dominicana, a documentarlo aquí para que se regularicen. Es decir, nosotros, Danilo Medina y su gobierno, traidor, regularizaron 200, qué sé yo cuántos mil haitianos, 300.000 haitianos, una especie de invitación a que vinieran más y lo atendieron así, y tenemos cientos de miles más de haitianos. Y hay millones de haitianos aquí. Ahora exigen también que se sigan regularizando, incluso los santiagueros de la ASIS entendieron por su cuenta que ellos pueden regularizar haitianos con autoridades haitianas. Oigan esto, señores, como si ellos fueran gobierno, un gobierno de Santiago allí. Todavía la autoridad, el colectivo pro haitiano que hay en la Cancillería de este gobierno no ha dicho nada con respecto a los santiagueros de la ASIS. Pero afortunadamente y oportunamente, mejor dicho, el gobierno dominicano emitió un comunicado negando que había brindado ese espacio, esa autorización a los haitianos. Los haitianos vendieron eso como que ya había una decisión del gobierno dominicano de regularizar haitianos aquí. Pero una cosa es que el presidente, en un diálogo con la autoridad haitiana, entre comillados,
Y que el presidente le diga, bueno, documenten su gente allá en Haití, denle sus documentos para que si ellos que están allá o quieren venir a buscar sus documentos, intenten entrar ilegalmente a República Dominicana. Que por lo menos vengan con un documento. Para nosotros, si lo vamos a devolver, registrarlo también. O si lo vamos a apresar, saber a quién es que vamos a apresar o a devolver. Porque ese es uno de los otros problemas que tenemos aquí. Lo poco que puedan repartir, usted no sabe a quién es que está mandando para Haití. Ahora, el gobierno dominicano actuando con la misma ingenuidad. El presidente en el discurso haitiano, lo mismo, reiterativo con respecto a qué. Al discurso que el propio presidente Abinader critica que solamente se habla, que es palabra que se emiten, pero nosotros seguimos con las palabras también. En el caso haitiano, el discurso del presidente sigue siendo reiterativo. Yo no creo en ese discurso y lo he dicho responsablemente. Y lo que el presidente Abinader debió haber dicho en esa reunión de Los Ángeles es, delante de los haitianos, haber dicho que República Dominicana, en vista de que ya nadie ha hecho caso y tenemos años en esto, muchos años, incluso podría haberme ido hasta allá, hasta 1896, a las memorias de don Emiliano Tejera. Y el gobierno de Heró, óigase bien, el gobierno de Ulises Heró, y me voy allá y le digo, miren, desde esa época estamos luchando por la vía del derecho y no hay forma de que esta gente entienda. Nosotros hemos luchado con Haití e incluso en época del dictador se le entregó el paso de la miel. Y desde luego, es bueno que sepa la comunidad internacional que Haití tiene casi 6.000 o 7.000 kilómetros cuadrados que fueron donados por la República Dominicana a su territorio. Porque en Aranjuez nosotros estábamos en la línea X. El presidente pudo haber dicho todas esas cosas para refrescarle la memoria a ciertas naciones o dignatarios de naciones o el propio Vaticano que se diese por enterado y las propias autoridades norteamericanas se dieran por enterado de cuál ha sido la situación histórica del país con respecto a Haití. Que República Dominicana lo único que ha hecho es darle a Haití, siempre brindarle aire a los gastados pulmones haitianos. Entonces, si el presidente dice en esa reunión, nosotros como gobierno nos proponemos, ya estamos construyendo un muro que no es un muro antinegro, vamos a poner la cosa clara aquí, es un muro para corregir las desviaciones que hoy hay ahí en esa frontera, como son el tráfico de seres humanos, el tráfico de mercancías, el paso ilegal de ilegales, y nosotros tenemos que ponerle freno a estas armas, drogas, etcétera, etcétera, todo lo que tenemos que ponerle freno al desenfreno, al ilícito. Por tanto, estamos en eso para poder nosotros devolver o repatriar a su país. 200.000 haitianos por año van a ser deportados. Si el presidente suelta ese discurso ahí, óigame, entonces le ponen atención a Haití. Pero ya Haití, las mismas naciones que están ahí le tienen miedo. Y eso el presidente Abinader debió haber sabido eso, que le tienen miedo a Haití, porque a Haití no se le puede enviar dinero porque lo roban. Y si le dan comida, se la comen, pero también hay que saber repartirla porque se matan uno con otro. Yo recuerdo en Jacmel, cuando el último terremoto, eso fue un desastre para poder repartir una comida ahí. Vandalizaron el barco, qué sé yo, el furgón. Una cosa de loco. Un país sumamente difícil de manejar que son los haitianos. Bueno, entonces, del discurso el presidente estuvo bien enfocado, enfocó la parte de la defensa de lo que se ha hecho, la lucha contra las drogas en el país, una lucha que se ha hecho con honestidad, con empeño, con interés de que las cosas sean transparentes, y lo hizo.
habló también de la institucionalización de la justicia, o el empeño que ha tenido su gobierno por institucionalizar la justicia. Y eso, bueno, son discursos que también están muy bien. El discurso enfoca la parte de la pandemia, el trabajo que ha hecho el gobierno, el esfuerzo de adquirir las vacunas, de poner las vacunas. Es decir, el presidente en ese ambiente también fue muy explícito, también pudo explicitar también más la parte de la economía y cómo sea el desempeño que ha tenido el país, la esperanza de que las cosas sigan estando bien y ya todo el mundo sabe que de rigor en una cumbre como esa, usted enviar un mensaje de unidad, de solidaridad y de invitación a que los países puedan recibir los inversionistas, principalmente norteamericanos, canadienses, etcétera, de la misma Latinoamérica, y que esas alianzas sean para bien de nuestros pueblos. Yo creo que el enfoque del presidente estuvo muy bien, con las explicaciones que acabo de decir con respecto a la parte haitiana, que mientras estemos nosotros diciendo cosas, hablándole y exigiendo mediante discursos, no nos van a hacer caso. Creo en las imágenes, repito, me hubiera gustado que el presidente mostrase allí ese video de las parturientas, por lo menos. Si no era de protocolo, por ejemplo, presentar el video, yo lo llevo y a cada presidente o representante del país, ahí canciller y lo que fuera, y principalmente al presidente de los Estados Unidos, le llevo ese documento editado en inglés y en español, en los dos idiomas. Se lo mando editado. E incluso, si iban francófonos, se lo mando en francés también. Y a cada delegación de esa le doy sus videos del esfuerzo que hace el país en las maternidades, en los hospitales y en las escuelas y hasta en las áreas de trabajo para garantizar que Haití no se lance al mar a morir o a salvar su vida para vivir asediando a los demás países de la América del Norte y de la América del Sur y de la América Central. Si el gobierno dominicano hiciese eso, hace tiempo que nos hubieran liberado de todas las acusaciones que perversamente nos hacen y continuamente nos hacen a los dominicanos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana,
dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica semanalmente su blog La Pregunta. En esta semana el doctor Castillo escribió: los vecindarios armados de Hamilton ya están en Haití. Hay que leer a Marino Vinicio Castillo, que es no solo un estudioso de los problemas de la República Dominicana con respecto a Haití, sino su defensa, su recta defensa, que siempre, y su coherencia que siempre ha tenido el doctor Marino Vinicio Castillo en su lucha para que la República Dominicana se libere de cualquiera de todos esos peligros que le acechan con esa situación tan adversa que tenemos nosotros por años, por siglos, con ese vecino incómodo que se llama Haití. Hay que leer a Marino Vinicio Castillo, repito, que ha tenido un criterio bien claro, pero no es un dominicano egoísta, es un dominicano que comparte sus reflexiones, sus ideas, sus planteamientos, los comparte con los demás y con los propios dirigentes nacionales, porque les explica, les escribe con frecuencia, nunca ha dejado. El doctor Castillo es un trabajador por la patria sin intermitencia. Siempre ha estado ahí, al frente, defendiendo el país. Y en esa lucha contra esa injerencia y esa imposición del problema haitiano a la República Dominicana, Marino Vinicio Castillo ha tenido una posición firmísima de defensa de la soberanía nacional. Hay que leerlo porque sus trabajos son pedagogía para el pueblo. Eso proviene de sus rectos juicios, como yo he dicho, de razón y de palabra. Su blog La Pregunta, semanalmente el doctor Castillo trabaja ese espacio en Google, también la respuesta, este domingo también viene la respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo. Bueno, yo voy a aprovechar ahora para poner en imágenes de un video que ha preparado el equipo de campaña del señor Editrudis, que es el candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que amigos que me han enviado ese material, y yo entiendo que como este es un programa democrático, también si los simpatizantes del otro candidato, el señor Axjana, que es candidato por otro bloque de profesores o de votantes de esa institución de la Universidad Autónoma, este espacio está abierto también porque esto es un espacio democrático. Vamos a ver esas imágenes, me parece una buena campaña, una buena campaña desde el punto de vista del mensaje que transmite el señor Editrudis. Vamos a ver.
Las cosas se van transformando a través del tiempo, pero el orgullo de ser de donde venimos nos permite caminar más decididos hacia donde vamos. No hay nada mejor que compartir la visión con quienes pueden transformar las cosas en algo mucho mejor. Vamos juntos con una visión distinta para reivindicar el orgullo, utilizando lo que hemos aprendido a través de los años, con ganas de aprender muchas cosas nuevas y llevar a nuestra universidad hacia el futuro con dignidad, alegría y mucha dedicación. Este 15 de junio te invito a ir con entusiasmo a votar por la transformación para que levantemos como nunca el orgullo de ser guasdianos. Eritrudis Rector, siempre cerca de ti. Bueno, esas campañas, la rectoría de la UAS, como campañas políticas tipo las presidenciales. Pero eso está bien, porque es una promoción en democracia y que cada quien promueva las agendas que lleva para ejercer la rectoría. Y en esto, vamos a decir que hay cierta similitud con esas campañas presidenciales que desde luego guardando la distancia, porque uno sabe los compromisos nacionales que hace un candidato y los compromisos que puede hacer un candidato a una rectoría, porque las cosas de la UAS son más chicas que la de la República. Ahora, la costumbre en la República Dominicana ha sido la de llevar campañas políticas electorales para la presidencia de la República, principalmente senadores y diputados también, pero también eso cae en lo provincial y en lo provincial. Pero también hacen muchísimas ofertas y no cumplen nada. Pero uno sabe que los senadores y los diputados son dependientes del presupuesto y dependientes de las decisiones del Ejecutivo. Aunque tengan esa independencia presupuestaria, pero entonces un presupuesto limitado solo a la Cámara de Diputados o al Senado. Entonces, la operatividad es muy chica, no hay mucha oportunidad o ninguna oportunidad de que desde ahí se hagan iniciativas, pues pueden hacer iniciativas de leyes y resoluciones y cosas de esas, o cabildeos a nivel del Ejecutivo para hacer algunas o cumplir con las promesas que puedan hacer. Pero desde el radio del Congreso la operatividad es muy escasa, eso se entiende y se conoce. Los alcaldes tienen más, diríamos, más oportunidad porque tienen presupuestos institucionales que ellos mismos manejan y pueden responder a algunas de las promesas que hacen en campaña. Pero la mayoría de las veces también se quedan cortos. ¿Y a quién le echan la culpa? Como dice, al Ejecutivo, al gobierno, que no me envía los recursos y nunca hay los recursos para atender las cosas que se ponen a ofrecer, pero saben de antemano que no pueden ofrecer esas cosas porque no la van a poder cumplir. Pero la ofrecen, ¿por qué? Porque no tienen consecuencias. Y es un pueblo que no vota con el cerebro, sino que vota con el corazón. El pueblo dominicano, y yo me atrevo a decirlo responsablemente, como vota con el corazón, no piensa, porque el corazón no es el que piensa es el cerebro, entonces echa un voto emotivo. Muchas veces he tenido que decir que el pueblo dominicano es un pueblo muy valiente con el machete y el fusil, pero muy dócil con el voto, porque vota con el corazón. Ahora, con el machete y con el fusil se defiende con el corazón. Muy bien. Y el cerebro, las dos cosas, pero más el corazón que el cerebro. Y eso nos perjudica porque los candidatos ofrecen y saben que esas son, como dicen, palabras al aire, palabras al viento. El esfuerzo verbal y palabrero.
Eso ha pasado con el gobierno de don Luis Abinader, del PRM, no de Luis Abinader, del PRM. Porque si el candidato hubiera sido otro, ya Hipólito Mejía se conocía, porque fue presidente de la República y todo el mundo sabe lo que fue su presidencia. Pero en el caso de Luis Abinader, eran nuevos, no tenía experiencia de Estado, ni tenía experiencia ni siquiera pública, de funcionario público. Pero no había motivo como para dudar. Es decir, las ofertas de Luis Abinader eran creíbles. Pero el pueblo piensa si son realizables. Muy difícil. Vota entonces con el corazón. ¿Cuántas veces habló el presidente Abinader de su plan, por ejemplo, contra la delincuencia? Innúmeras. Las veces que habló del problema migratorio haitiano, el presidente se explayó. Ustedes saben lo que el PRM habló, por ejemplo, de la deuda externa. Lo que se habló de la producción agropecuaria, la tecnología y de todo lo que nuevo que traían para resolver los problemas del campo. En todo eso, el agua, no va a haber problema de agua, y venían ofertas incluso de hace 20 años, las ofertas de cuando Hipólito Mejía llegó a la presidencia de la República. Yo recuerdo a doña Milagro Ortiz Bosch anunciar, porque era la vicepresidenta, 4 hospitales para la ciudad de Santo Domingo, 2000-2004, pero hicieron hasta las maquetas y presentaron las imágenes ya virtuales, es decir, los hospitales virtualizados, 4 grandes hospitales, uno en los Alcarrizos, otro en Villa Duarte, otro en la zona de Villamella, etcétera, etcétera. Pasaron los 4 años y no se hizo nada de eso. Vino el PLD, que no había anunciado los hospitales, pero lo hicieron. Entonces hicieron el Calventi, hicieron la de allá de Villamella, hicieron la ciudad sanitaria de aquí, del este. Entonces se hicieron los hospitales, se hizo el Juan Bosch, ahí en La Vega. Es decir, que las promesas electorales se quedan como promesas, no se cumplen. Y eso, nada de nada. Pero yo digo lo siguiente, el país debe ya considerar esas promesas incumplidas como verdaderos delitos electorales. Eso es lo que nosotros como votantes debiéramos ya excusar a este último gobierno, a don Luis Abinader. Vamos a decir que a partir de don Luis Abinader las cosas tienen que cambiar. Esas promesas incumplidas serán delitos electorales. Porque, señores, fíjense cómo estamos ahora. Todas esas cosas, los gastos del gobierno del PLD, ustedes saben lo que se escribió, lo que se habló y se dijo de esas actitudes manirrotas del gobierno PLDista. El caso de la energía, ustedes saben las críticas que hubo cuando se privatizó la energía. Todas aquellas, señores, aquella vorágine, vamos a decir así, en que se convirtió la política cuando se tomó la decisión de privatizar la CDI, o mejor dicho, capitalizar la CDE con dinero privado, es decir, una alianza público-privada. Todo eso fue satanizado. Y hoy el PLD ha sido prácticamente reivindicado, como diría. La delincuencia incrementada y todos estos problemas que se le hicieron verdaderas
apología de cómo se iban a hacer las cosas de bien hecho, todo eso que estoy diciendo, caminos vecinales, los caminos productivos, la presa de tal sitio, la presa de Sanate, la presa, todo se anunció con el PRM. ¿Y a dónde estamos? Fíjense las dificultades que han dado. Resolver problemas relativamente fáciles de resolver. Se han quedado en la gatera, como se dice, se han quedado rezagadas las reformas. Se anunciaron reformas, 12 reformas, antes de ganar todas aquellas reformas de la policía, reforma fiscal, que había que hacer una reforma de eléctrica, la reforma educativa, la reforma, la reforma del agua, la reforma hacia la territorialidad, de todo, la ley de extinción de dominio y todo aquello fue planteado como promesas electorales. Y andamos hoy con la gran mayoría de todas esas promesas incumplidas, agravadas, rezagadas y con las posibilidades de que no se puedan cumplir en el periodo para el cual fue electo el licenciado Abinader. Vamos a la pausa y seguimos con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, mi saludo para el ingeniero José del Carmen Vicente, que nos reporta desde Asua de Compostela, esa Asua que le guardo excelentes recuerdos. Una ciudad donde uno realmente se forja, es una fragua, Asua. Uno se forja ahí, en esos campos de Asua, haciendo parir esas feracísimas tierras azuanas, y en la cual tengo gratísimos recuerdos de trabajo como profesional agropecuario en esas planicies azuanas.
Pero viendo también ese esfuerzo hecho por Balaguer en su gobierno 78, 66-78, con esos proyectos, aquellos proyectos primero de desarrollar el Alexander Dotán y la finca escuela de Isura, los pozos, 48 pozos tubulares en aquellas tierras de las United Brand o United Fruit, no recuerdo, hacer florecer aquel desierto de Asua, hacerle un oasis. Y como Asua despegó después de ese canal ya que del sur Asua, serpenteando todas esas lomas de Tábara arriba y Tábara abajo, y Magueyal, y bueno, Villarpando, y desplazar sus aguas en esa planicie. Y hoy lo que es Asua hoy, excelente zona productiva del país. Saludo a José del Carmen Vicente, ingeniero agrónomo, de los buenos ingenieros agrónomos del país, que reside en Asua y que ve el programa, me reporta desde allá siempre. Gracias, Vicente. Que tenga un feliz fin de semana. Pues bien, siguiendo con el tema, el gobierno, o mejor dicho, el PRM, en tiempo de oposición, le hacía críticas severas al PLD por su desbordamiento en los gastos y todo esa opulencia con que hacía sus presencias públicas, ese funcionariado PLDista. Pero yo observando el funeral del malogrado funcionario Orlando Jorge Mera, que en paz descanse, yo vi la opulencia. Ustedes saben la cantidad de jipetas, ese parque vehicular del funcionariado oficial. Eso es una cosa de loco, eso no es de país pobre, como la República Dominicana. Cuando Balaguer era gobierno, yo recuerdo todas aquellas críticas que le hacía el PRD a Balaguer por aquellos carros pecuesos largos, como decía el profesor Juan Bocho. Dios mío. Aquellos vehículos que eran vehículos de trabajo, porque para esos tiempos de cuando Balaguer, señores, hay que ver con las dificultades que se manejaban los funcionarios. Yo me acuerdo en Inespre, señor. Inespre era una de las empresas más grandes del Estado, con unos presupuestos propios. Y los vehículos eran escasos y no era que tampoco se podían comprar vehículos de lujo para los agrónomos en Inespre, eran camionetas. Y aquellos, unos jeeps que vinieron de los Volkswagen, que eran unos jeepecitos ahí rarísimos, feos y raros, como dicen, pero eran muy útiles, muy efectivos. Inespre compró ese vehículo para fines de desplazarse en los campos. Pero me decía el doctor Marino Vinicio Castillo que la Comisión de Recuperación de Tierras del Estado no tenía vehículos. Pero, presidente, no tenemos vehículos. Miren, yo creo que por ahí, por Corde y en Inespre, pueden haber unos vehículos que están en condiciones que se pueden reparar para conseguir. Era así, señores. Oigan, para funcionarios de la categoría de Marino Vinicio Castillo y Manuel de Jesús Viña Cáceres y el doctor Freddy Prestol Castillo. Oigan la calidad de estos funcionarios, a pie y buscando vehículos, a ver en qué parque vehicular habían algunos abandonados y a tratar de arreglarlos. Esa era la sugerencia de Balaguer. Aquella comisión de recuperación de tierra del Estado, tan efectiva, tan eficiente, óigase bien cómo eran las cosas. Y recibían las críticas severísimas del PRD. Eso eran cosas increíbles. Pues yo viendo eso, de ese funeral, señores, hay un decreto incluso del presidente de la República para el no uso de vehículos públicos oficiales en fines de semana durante esta crisis de combustible, pero el gobierno no ha hecho un ahorro mínimo de un galón de gasolina. En ninguna institución pública le han hecho caso al decreto del presidente. Entonces, el gobierno tiene que
reaccionar, porque estamos en una situación crítica. Pero ni siquiera eso se toma en cuenta. Unos vehículos de alto consumo, repito, el parque vehicular que yo vi en ese funeral no es propio de un país pobre. En Inglaterra usted no ve eso. Señores, eso es una cosa increíble. República Dominicana, pero el mismo país que tiene 15 mil millones de dólares. Ustedes saben las críticas que hizo el PRM a la deuda externa. Entonces tenemos 15 mil millones de dólares ya en 2 años, cargado a la deuda externa, para hacer obras. Pero fíjense hasta las dificultades, que no se ven las obras. Entonces el gobierno sigue gastando y eso no debe ser. El presidente Abinader tiene que ser riguroso en un plan de austeridad ahora. Fíjense en lo que está el presidente ahora. Es decir, el gobierno está, mejor dicho, el gobierno, no va a decir el presidente, pero el presidente no deja de estar preocupado porque está en una suerte de... Yo he hecho muchas veces ese paralelismo de Escila y Caribdis. Y me dirán algunos que no han oído que yo he hablado de eso muchísimas veces, puesto eso es como una especie de espada y la pared. El gobierno está entre Escila y Caribdis. Esos fueron 2 monstruos marinos que vio en la Odisea Homero, donde Ulises, u Odiseo, se enfrenta para llegar a su destino, a Ítaca. Tiene que pasar por ese despeñadero, por ese, ¿cómo que el estrecho de Messina. Hoy eso es la isla de Calabria y la isla de Sicilia en Italia. Pero en la mitología griega se hace ver que Ulises tiene que pasar por ese estrecho, pero por 2 monstruos que lo van a devorar. Y que Caribdis le va a llevar el barco completo, se lo destruye totalmente. Pero Escila también le va a desbaratar el barco. Entonces el temor de él es, ¿por dónde me voy? ¿Qué hago? Porque estoy entre la espada y la pared también. Si me voy por aquí es malo y si me voy por aquí es malo. El gobierno, señores, con el asunto de los combustibles, ahora el presidente vendrá de Los Ángeles, pero tiene que enfrentar esa situación de Escila y Caribdis. Es decir, ¿cómo ajustar estos precios de los combustibles? ¿Cómo sincerizar estos precios? Eso es un subidón, eso va a subir los precios de muchas cosas, de muchos alimentos y bebidas no alcohólicas, como servicios, etcétera, etcétera. Todo pasaje van a subir, porque el petróleo influye en todo. Entonces el gobierno está entre Escila y Caribdis. ¿Qué hizo Odiseo? O Ulises. Bueno, hay que consultar a la diosa Circe, a ver qué me dice. Eso es la mitología griega. Circe le dijo, mire, váyase por Escila, porque si te vas por Caribdis te va a desbaratar el barco totalmente. Y por Escila te va a dar también con bastante dureza. Y te puede llevar una gran parte del barco y te va a matar gente, pero te puede salvar. Y entonces se lanzó por Escila, como le señaló la diosa Circe. Eso es la mitología, repito. Y él pudo salvar su barco y más o menos perder nada más 6 marineros de los que le acompañaban. Llegó a Ítaca, pasó el estrecho de Messina, lo que hoy se llama el estrecho de Messina entre Calabria y Sicilia. Eso es la mitología griega. Pero eso se pone de ejemplo cuando los gobiernos o un presidente se ve en la necesidad de tomar una decisión difícil. Es decir, en esos 2 monstruos, ¿cómo el presidente quita ese subsidio? ¿Y qué va a pasar? La gente va a protestar, se va a sentir muy mal. Pero si no lo quita el subsidio y lo mantiene, también el gobierno va a sufrir porque las reservas, las finanzas públicas no soportan eso y hay que sincerizar ese subsidio que está otorgando el gobierno. Eso es una cosa muy dura y lamentablemente se le presentan esas situaciones a los gobiernos
y tienen que tomar las decisiones duras, muchas veces dolorosas o dolorosísimas. Y entonces pueden también surgir cierta inquietud o zozobra social. Y uno no quiere ser un alarmista social ni un catastrofista, pero esas son las realidades. Esa es, de ahí es que viene esa expresión de la espada y la pared, que uno está con la espada en el cuello y la pared detrás, no tengo para dónde ir, es atrapado. Entonces esto es una situación muy incómoda, pero es que los gobiernos, ¿cómo se podría liberar el gobierno de eso? Usted manda una verdadera austeridad, como decíamos nosotros. Si el gobierno hubiese estado en austeridad total desde el principio, o hubiese comenzado con una austeridad de verdad, verdadera, creíble, real, hoy el gobierno pudiera decir, señores, vamos a sincerizar el subsidio porque el gobierno no resiste seguir pagando el subsidio. Son 18, 20 mil millones de pesos que tenemos, no lo podemos asumir. Ahora, ustedes como dominicanos saben que hemos hecho un sacrificio extraordinario, que nosotros, miren cómo es que estamos, prácticamente andamos como si fuera en tiempo de la España boba, del situado, porque hemos luchado a brazo partido, hemos luchado con austeridad, solamente hemos tomado prestado 6 mil millones de dólares, la pandemia nos ha afectado, pero hoy le pedimos que el sacrificio lo compartamos. Hubiese sido distinto, pero esas cosas, repito, esos dos monstruos, o las finanzas públicas, o la zozobra social. Vamos a ver cuán inteligente resulta el gobierno con esto y cómo se le van a dar estas explicaciones. Pero repito, el gobierno lo primero, yo hiciera eso. Yo me desprendo de todos esos vehículos prietos que andan ahí negros, esas jipetas que son tan llamativas. Señores, y ahí era una verdadera disciplina en el gasto gubernamental. Gracias por su atención. Nos vemos mañana el lunes, en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.